From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. El presidente Joe Biden ordenó que las banderas de Estados Unidos ondearan a media asta luego de que la Casa Blanca anunciara que el país ha alcanzado 1 millón de muertes por COVID-19 desde que se detectaron los primeros casos hace poco más de 2 años. Hoy conmemoramos un hito trágico en Estados Unidos, 1 millón de muertes por COVID-19. Esto significa 1 millón de sillas vacías en torno a la mesa familiar. Cada una de esas pérdidas es irreemplazable. Biden pronunció estas palabras durante una cumbre virtual sobre la pandemia que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en la que volvió a pedir al Congreso que apruebe la asignación de fondos para enfrentar la COVID-19 en Estados Unidos y en el mundo. En marzo, Biden solicitó inicialmente al Congreso asignar para ese fin un total de $22.000 millones, una cifra que activistas en defensa de la salud pública rechazaron por considerarla demasiado pequeña. La solicitud del presidente estadounidense es ahora de $10.000 millones y permanece estancada en el Congreso a la espera de ser aprobada. Mientras tanto, las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos continúan aumentando. El jueves, los estados del país informaron más de 115.000 nuevos contagios y es probable que esa cifra sea aún mucho mayor debido al aumento de la cantidad de pruebas diagnósticas que se realizan en los hogares y no se contabilizan. Las Naciones Unidas indican que más de 6 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero. Otros 8 millones de personas han tenido que desplazarse dentro del país. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan adjudicándose victorias militares contra las fuerzas rusas. Unas imágenes de video publicadas este viernes parecen mostrar un buque ruso en llamas en aguas del Mar Negro. Las autoridades militares ucranianas aseguran que el buque fue alcanzado por un misil. En la ciudad de Washington, D.C., el senador republicano del estado de Kentucky, Rand Paul, retrasó este jueves la aprobación de un proyecto de ley para otorgar $40.000 millones adicionales en ayuda militar y económica para Ucrania. Este es, por un amplio margen, el mayor paquete de ayuda internacional de Estados Unidos en décadas. El senador Paul exige que se designe a un inspector general especial para supervisar la asignación de los fondos de ayuda. Es probable que las objeciones de Paul retrasen la votación sobre el paquete de ayuda hasta la próxima semana, cuando se anticipa su aprobación. El gobierno de Rusia ha advertido a Finlandia contra sus planes de adherirse a la OTAN. El Kremlin calificó la medida como hostil y amenazó con tomar represalias sin especificar cuáles. En el pasado, Rusia ha amenazado con desplegar misiles nucleares en el Mar Báltico. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre los planes de Finlandia y la posible expansión de la OTAN. En noticias sobre el clima, una investigación realizada por el periódico The Guardian indica que las compañías de combustibles fósiles más grandes del mundo están planeando de manera discreta decenas de proyectos de extracción de petróleo y gas. Dichos proyectos impulsarían el aumento de la temperatura global más allá de los límites acordados internacionalmente y tendrían impactos globales catastróficos. El informe de The Guardian sobre las llamadas bombas de carbono concluyó que los planes de expansión a corto plazo de compañías como ExxonMobil, Gazprom y Saudi Aramco producirán gases de efecto invernadero equivalentes a una década de emisiones de dióxido de carbono de China, el país más contaminante del mundo. Todo esto haría imposible alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. El gobierno de Biden canceló los planes para licitar derechos de perforación de petróleo y gas en 3
regiones de Estados Unidos. La decisión detendrá los emprendimientos extractivos que afectan a 2 partes de la costa del Golfo de México y a más de 400.000 hectáreas de terreno a lo largo de la costa sur de Alaska. Organizaciones a favor de la justicia ambiental celebraron la noticia, pero afirmaron que se necesitan tomar medidas más contundentes al respecto. Un miembro de la organización jurídica en defensa del medio ambiente Earth Justice le dijo a la cadena CBS: "Los científicos nos dicen que el momento de abandonar la energía proveniente de los combustibles fósiles no es dentro de muchos años, es hoy. Tenemos que poner fin a las licitaciones de derechos para la extracción de petróleo en alta mar". El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, solicitó formalmente la comparecencia de 5 congresistas republicanos, incluido el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, después de que estos se negaran a cooperar voluntariamente con la indagación. El comité también citó formalmente a los congresistas Andy Biggs de Arizona, Mo Brooks de Alabama, Jim Jordan de Ohio y Scott Perry de Pensilvania. Adam Schiff, uno de los miembros del comité que investiga la insurrección, habló este jueves con la prensa en el Capitolio. Algunos estuvieron involucrados en los intentos para revocar los resultados de las elecciones de 2020. Otros hablaron en el mitin que se celebró poco antes del asalto al Capitolio. Uno de ellos ha dicho públicamente que el presidente Trump lo llamó para intentar anular los resultados de las elecciones. Es claro que todos ellos tienen testimonios relevantes. El periódico The New York Times informa que un gran jurado federal de Estados Unidos emitió al menos una solicitud formal de comparecencia durante la investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump. La investigación se centra en las 15 cajas de registros presidenciales que Trump se llevó a su resort Mar-a-Lago cuando dejó el cargo en 2021. Según el periódico The Washington Post, estos documentos incluyen archivos que estaban claramente marcados como clasificados y varios de ellos estaban etiquetados como ultrasecretos. Este viernes, en la ciudad de Jerusalén, las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron granadas de aturdimiento y atacaron a las personas que cargaban el ataúd de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, que fue asesinada a principios de esta semana. Las autoridades israelíes tendieron una emboscada a los asistentes al funeral antes de que pudieran abandonar las instalaciones de un hospital para iniciar una procesión hacia el lugar donde se iba a celebrar el servicio funerario de Abu Akleh. Las personas que transportaban el ataúd rumbo a la iglesia donde se iba a desarrollar el funeral se vieron obligadas a colocarlo dentro de un automóvil. Esto ocurre 2 días después de que Abu Akleh recibiera un disparo en la cabeza mientras cubría una incursión israelí en un campamento de refugiados de la ciudad de Jenin. El jueves, la cadena Al Jazeera publicó nuevas imágenes de video que evidencian que los combatientes palestinos no estaban cerca de Shirin Abu Akleh cuando ella fue asesinada y que militares israelíes estaban posicionados en una clara línea de fuego en su dirección. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habló este jueves en el funeral de Estado que se celebró en honor a la periodista en la ciudad de Ramallah. Consideramos a las autoridades de ocupación israelíes plenamente responsables del asesinato. No podrán ocultar la verdad con este crimen. Este crimen no quedará impune. Hemos rechazado la oferta de iniciar una investigación conjunta con las autoridades israelíes porque ellas fueron las que cometieron este crimen y porque no confiamos en ellas. Llevaremos inmediatamente el caso ante la Corte Penal Internacional. Las autoridades de Israel han aprobado otras 4.000 viviendas en asentamientos israelíes ilegales situados en los territorios ocupados de Cisjordania. En respuesta, la organización israelí Paz Ahora publicó en Twitter: el Estado de Israel dio otro tropezón hacia el abismo y profundizó aún más la ocupación. Son malas noticias para Israel y para cualquier persona que se preocupe por la gente de nuestra región. En Chile, Francisca Sandoval, una periodista de 29 años que
que recibió un disparo en la cabeza mientras cubría una marcha del Día del Trabajador el 1 de mayo, murió a causa de las heridas recibidas. Según se informa, Sandoval recibió un disparo después de que un grupo de hombres abriera fuego contra los manifestantes. Otros 2 periodistas también resultaron heridos. Sandoval es la primera periodista asesinada en Chile durante el cumplimiento de sus funciones desde que en 1990 finalizó la dictadura de Pinochet respaldada por Estados Unidos. En Argentina, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires este jueves para protestar por el alto costo de vida y el aumento de los precios de los alimentos en el país. Los manifestantes exigen que el gobierno del presidente Alberto Fernández mejore los programas de ayuda social y afirman que el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda de $44.000 millones es una gran carga para la gente. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes. Hoy más de 300.000 personas vamos a estar copando la Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional basta de hambre, basta de miseria, queremos trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar y le decimos no claramente al Fondo Monetario Internacional y el no al pago a la deuda externa. La protesta en Buenos Aires se produjo pocos días después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que buscará la reelección en 2023. Corea del Norte anunció este viernes la primera muerte por COVID-19 en el país. Los medios estatales también informaron sobre un brote explosivo de casos en el que se han contagiado unas 350.000 personas. El presidente de Sri Lanka volvió a imponer un toque de queda en todo el país y tomó juramento a un nuevo primer ministro este jueves, pocos días después de que su hermano renunciara al cargo en medio de protestas generalizadas por los casos de nepotismo y corrupción, así como por la devastadora crisis económica que vive el país. Esta medida no logró calmar la indignación pública y los políticos de la oposición se unieron a los manifestantes para rechazar el nombramiento del nuevo primer ministro. Esta medida va seriamente en contra de lo que quiere la gente. Queremos decir públicamente que la población rechazará a cualquier presidente que designe a una persona rechazada por el pueblo en lugar de una persona independiente, así como los legisladores que apoyen esa designación. Al menos 9 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas desde que partidarios del presidente Gotabaya Rajapaksa atacaron a manifestantes este lunes. Al menos 11 solicitantes de asilo haitianos han muerto después de que la embarcación que los transportaba volcara cerca de la isla de Desecheo, situada frente a la costa oeste de Puerto Rico. Al menos otros 31 migrantes han sido puestos bajo custodia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Esto se produce en medio del creciente número de personas que continúan huyendo de Haití debido al aumento de la violencia de los grupos criminales, así como a la inestabilidad política, la pobreza y los impactos de la crisis climática que sufre el país. En Estados Unidos, organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado al gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, por la declaración conjunta que hizo con el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza contra el gobierno de Biden por proporcionar alimentos a los migrantes menores de edad que están bajo custodia estadounidense. La declaración del gobernador Abbott emitida el jueves decía en parte: mientras las madres y los padres miran en pánico los estantes vacíos de las tiendas de comestibles, el gobierno de Biden se complace en proporcionar fórmula para bebés a los inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera sur. Carte Kay, abogado principal de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, respondió en Twitter: no puedo encontrar las palabras para describir lo despreciable e inhumano que es esto. Todos los niños y niñas, independientemente de si el gobernador Abbott y los agentes de la patrulla fronteriza los consideran o no nuestros, merecen comida y amor. Deberíamos cerrar esas jaulas, no convertirlas en lugares aún más horribles. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el miércoles que la prohibición del estado de California de vender armas semiautomáticas a personas menores de 21 años es inconstitucional. El juez Sidney Stein escribió una constancia de disidencia en la que afirma: sigo comprometido en mantener armas letales fuera de las manos equivocadas. La seguridad de los estudiantes en nuestros campus es algo por lo que todos debemos unirnos y el control sensato de armas es parte de esa solución. Los 2 jueces conservadores que emitieron el fallo
fallo mayoritario fueron designados por Donald Trump. El Senado de Estados Unidos votó este jueves a favor de confirmar a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal. La votación contó con 80 votos a favor y 19 en contra. Powell, quien asumió el cargo en 2018 después de ser designado por Trump, ha prometido combatir la inflación en el país, que ha alcanzado su nivel más alto en 40 años. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, ha relanzado su